Hola y bienvenidos a Entre Libros. Hoy nos adentramos en el corazón de la media luna, justo en el momento en que el mundo exterior y el mundo interno de los personajes colisionan y se fragmentan de forma brutal. Por un lado tenemos el estallido de la Revolución Mexicana, donde veremos cómo Pedro Páramo deja de ser un simple terrateniente para convertirse en una estratega capaz de comprar la guerra a través del tilcuate. Pero mientras el país se quema en armas, dentro de la hacienda ocurre una batalla mucho más silenciosa y aterradora, la de Susana San Juan contra sus propios fantasmas. Es un episodio de contrastes, el poder absoluto de un cacique que controla generales frente a la absoluta impotencia de ese mismo hombre por conquistar el alma de una mujer que solo desea bañarse en el mar de sus recuerdos. La relación de Susana con la muerte no empezó en Comala, sino en una soga manejada por su padre Bartolomé San Juan. Bartolomé, en su avaricia, usa a su propia hija como herramienta, bajándola a un agujero oscuro para saquear una tumba. Lo que Susana encuentra no es oro, sino una calavera que se deshace entre sus dedos. Ese momento marca su psique para siempre. La muerte no es algo sagrado, es algo sucio y tangible. Años después, cuando siente que el fantasma de Bartolomé camina por la orilla de su cuerpo para despedirse, Susana no llora, se ríe a carcajadas. Es una risa de liberación macabra frente al hombre que la condenó a vivir entre espectros. Mientras Susana delira, el imperio de Pedro Páramo se tambalea, pero él lo maneja como un frío estratega. La muerte de Fulgor Sedano, el hombre que hacía el trabajo sucio, marca el inicio del caos. Fulgor Sedano muere a manos de los revolucionarios. Pedro no pierde tiempo en lamentos. Sabe que la ley ha muerto y ahora manda la pólvora. En lugar de combatir a los revolucionarios, Pedro decide comprarlos. Envía al tilcuate a infiltrarse. No es una alianza ideológica, es una inversión. Pedro financia la revolución para que el tilcuate se convierta en general y así, irónicamente, los revolucionarios terminen protegiendo las tierras del latifundista. El nombre tilcuate hace referencia a una especie de serpiente negra mexicana conocida por ser muy fuerte y agresiva, lo que encaja perfectamente con la personalidad del hombre de armas. El tilcuate, cuyo nombre real es Damacio, es el brazo armado y operador político que le permite a Pedro Páramo sobrevivir a la Revolución Mexicana. La ironía histórica es como Rulfo critica aquí cómo los revolucionarios que buscaban justicia social terminan siendo financiados y controlados por los mismos latifundistas que debían derrocar. En medio de la guerra y la posesividad de Pedro, el alma de Susana escapa hacia el agua. Susana recuerda el mar como el único lugar donde se siente limpia. Se imagina nadando en la pureza del agua, algo que la tierra de Comala le niega. Recuerda a un hombre, Florencio, que prefería amarla en la oscuridad para no ver su rostro, comparándola con pájaros de pico feo. Esto revela la tragedia de Susana. Incluso en sus recuerdos más íntimos hay una sensación de ser un ser extraño, inalcanzable y roto. En Comala, el dinero puede comprar generales, pero no puede comprar los sueños de una mujer rota. Gracias por tu compañía. Me gustaría dejarles una pregunta a todos ustedes. ¿Creen que la estrategia de Pedro Páramo de comprar la revolución con el tilcuate es una muestra de su brillantez política? No se olviden de escuchar el audio y nos vemos el próximo viernes con más episodios. Chao. Allí estaba otra vez el peso en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. ¿Eres tú, Bartolomé?, preguntó. Le pareció oír rechinar la puerta como cuando alguien entraba o salía. Y después solo la lluvia intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo en su propio hervor. Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó: «¡Justina!». Y ella apareció enseguida,
como si ya hubiera estado ahí envolviendo su cuerpo en una frazada. —¿Qué quieres, Susana? —El gato, otra vez ha venido. —Pobrecita de ti, Susana. Se recostó sobre su pecho abrazándola hasta que ella logró levantar aquella cabeza y le preguntó: —¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió y hoy han venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que no lo han podido traer aquí porque el camino era muy largo. Te has quedado sola, Susana. Entonces era él. Y sonrió. Viniste a despedirte de mí, dijo y sonrió. Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho: «Baja, Susana, y dime lo que ves». Estaba colgada de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba sus manos, pero que no quería soltar. Era como el único hilo que le sostenía al mundo de afuera. «No veo nada, papá». «Busca bien, Susana, haz por encontrar algo», y la alumbró con su lámpara. «No veo nada, papá». «Te bajaré más, avísame cuando estés en el suelo». Había entrado por un pequeño agujero abierto entre las tablas. Había caminado sobre los tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa. «Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo». Y ella bajó y bajó en el columpio, meciéndose en la profundidad, con sus pies bamboleando en el no encuentro dónde poner los pies. «Más abajo, Susana, más abajo, dime si ves algo». Y cuando encontró el apoyo, ahí permaneció callada porque se enmudeció de miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella, y el grito de allá arriba le estremecía. «Dame lo que está ahí, Susana». Y ella agarró la calavera entre sus manos y cuando la luz le dio de lleno la soltó. «Es una calavera de muerto», dijo. «Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres». El cadáver se deshizo en canillas. La quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura. Y la calavera primero, aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos. «Busca algo más, Susana. Dinero, ruedas redondas de oro, búscala, Susana». Entonces ella no supo de ella, sino muchos días después entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre. Por eso reía ahora. «Supe que eras tú, Bartolomé». Y la pobre Justina, que lloraba sobre su corazón, tuvo que levantarse al ver que ella reía y que su risa se convertía en carcajada. Afuera seguía lloviendo. Los indios se habían ido. Era lunes y el valle de Comala seguía anegándose en lluvia. Los vientos siguieron soplando todos esos días, esos vientos que habían traído las lluvias. La lluvia se había ido, pero el viento se quedó. Allá en los campos de milpa oreó sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De día era pasadero, retorcía las yedras y hacía crujir las tejas en los tejados, pero de noche gemía, gemía largamente. Pabellones de nubes pasaban en silencio por el cielo como si caminaran rozando la tierra. Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los brazos detrás de la cabeza pensando, oyendo los ruidos de la noche. Cómo la noche va y viene arrastrada por el soplo del viento sin quietud. Luego el seco detenerse. Han abierto la puerta. Una racha de aire apaga la lámpara. Ve la oscuridad y entonces deja de pensar. Siente pequeños susurros. Enseguida oye el percutir de su corazón en palpitaciones desiguales. A través de sus párpados cerrados entrevé la llama de la luz. No abre los ojos. El cabello está derramado sobre su cara. La luz enciende gotas de sudor en sus labios. Pregunta: ¿Eres tú, padre? Soy tu padre, hija mía. Entreabre los ojos. Mira como si cruzara sus cabellos una sombra sobre el techo, con la cabeza encima de su cara, y la figura borrosa de aquí enfrente detrás de la lluvia de sus pestañas. Una luz difusa. Una luz en el lugar del corazón, en forma de corazón pequeño que palpita como llama parpadeante. Se te está muriendo de pena el corazón, piensa. Ya sé que vienes a contarme que murió Florencio.
pero eso ya lo sé. No te aflijas por los demás, no te apures por mí. Yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se te apague el corazón. Enderezó el cuerpo y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería. Déjame consolarte con mi desconsuelo, dijo protegiendo la llama de la vela con sus manos. El padre Rentería la dejó acercarse a él, la miró cercar con sus manos la vela encendida y luego juntar su cara al pabilo inflamado, hasta que el olor a carne chamuscada la obligó a sacudirla, apagándola de un soplo. Entonces volvió a la oscuridad y ella corrió a refugiarse debajo de sus sábanas. El padre Rentería le dijo: «He venido a confortarte, hija». «Entonces adiós, padre», contestó ella. «No vuelvas, no te necesito». Y oyó cuando se alejaban los pasos que siempre le dejaban una sensación de frío, de temblor y miedo. «¿Para qué vienes a verme si estás muerto?». El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando. Un hombre al que le decían el tartamudo llegó a la media luna y preguntó por Pedro Páramo. «¿Para qué lo solicitas?». «Quiero hablar con él». «No está». «Dile cuando regrese que vengo de parte de don Fulgor». «Lo iré a buscar, pero aguántate unas cuantas horas». «Dile, es cosa de urgencia». «Se lo diré». El hombre al que le decían el tartamudo aguardó arriba del caballo. Pasado un rato, Pedro Páramo, al que nunca había visto, se le puso enfrente. «¿Qué se te ofrece?». «Necesito hablar directamente con el patrón». «Yo soy. ¿Qué quieres?». «Pues nada más esto. Mataron a don Fulgor Sedano. Yo le hacía compañía. Habíamos ido por el rumbo de los vertederos para averiguar por qué se estaba escaseando el agua. Y en eso andábamos cuando vimos una manada de hombres que nos salieron al encuentro. Y de entre la multitud aquella brotó una voz que dijo: «Yo a ese lo conozco. Es el administrador de la media luna». A mí ni me tomaron en cuenta, pero a don Fulgor le mandaron soltar la bestia. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. «Córrale», le dije a don Fulgor. «Vaya y dígale al patrón que allá nos veremos». Y él soltó la calda, despavorido. No muy deprisa por lo pesado que era, pero corrió. Lo mataron corriendo. Murió con una pata arriba y otra para abajo. Entonces yo ni me moví. Esperé que fuera de noche y aquí estoy para anunciarle lo que pasó. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te mueves? Anda y dile a esos que aquí estoy para lo que se los ofrezca. Que vengan a tratar conmigo, pero antes date un rodeo por la consagración. ¿Conoces al Tilcuate? Allí estará. Dile que necesito verlo, y a esos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible. ¿Qué jais de revolucionarios son? No lo sé, ellos ansí se nombraron. Dile al Tilcuate que lo necesito más que deprisa. Así lo haré, patrón. Pedro Páramo volvió a encerrarse en su despacho. Se sentía viejo y abrumado. No le preocupaba Fulgor, que al fin y al cabo ya estaba más para la otra que para ésta. Había dado de sí todo lo que tenía que dar, aunque fue muy servicial, lo que sea de cada quien. De todos modos, los tilcuatazos que se van a llevar estos locos, pensó. Pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en su cuarto, durmiendo, y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado en pie, recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora el cuerpo en movimiento de Susana. La cara sudorosa, las manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmerecimiento. Desde que la había traído a vivir aquí no sabía de otras noches pasadas a su lado, sino de estas noches doloridas, de interminable inquietud, y se preguntaba hasta cuándo terminaría aquello. Esperaba que alguna vez. Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague. Si al menos hubiera sabido qué era aquello que la maltrataba por dentro, que la hacía revolcarse en el desvelo como si la despedazaran hasta inutilizarla. Él creía conocerla, y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Y además,
y esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. Pero ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y el mar ahí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su marea. Ahora sí es ella la que habla, Juan Preciado. No se te olvide decirme lo que dice. Era temprano. El mar corría y bajaba en olas, se desprendía de su espuma y se iba, limpio, con su agua verde, en ondas calladas. En el mar solo me sé bañar desnuda, le dije, y él me siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del mar. No había gaviotas, solo esos pájaros que les dicen picos feos, que gruñen como si roncaran y que después de que sale el sol desaparecen. Él me siguió el primer día y se sintió solo a pesar de estar yo ahí. Es como si fueras un pico feo, uno más entre todos, me dijo. Me gustas más en las noches, cuando estamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas, en la oscuridad. Y se fue. Volví yo, volvería siempre. El mar moja mis tobillos y se va. Moja mis rodillas, mis muslos, rodea mi cintura con su brazo suave, da vueltas sobre mis senos, se abraza de mi cuello, aprieta mis hombros. Entonces me hundo en él entera, me entrego a él en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo. Me gusta bañarme en el mar, le dije, pero él no lo comprende. Y al otro día estaba otra vez en el mar, purificándome, entregándome a sus olas. Pardeando la tarde aparecieron los hombres. Venían encarabinados y terciados de carrilleras. Eran cerca de 20. Pedro Páramo los invitó a cenar. Y ellos, sin quitarse el sombrero, se acomodaron en la mesa y esperaron callados. Solo se les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron el chocolate y masticar tortilla tras tortilla cuando les arrimaron los frijoles. Pedro Páramo los miraba. No se le hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguardaba el Tilcuate. «Patrones», les dijo cuando vio que acababan de comer, «¿en qué más puedo servirlos?» «¿Usted es el dueño de esto?», preguntó uno abanicando la mano. Pero otro lo interrumpió diciendo, «Aquí yo soy el que hablo». «Bien, ¿qué se les ofrece?», volvió a preguntar Pedro Páramo. «Como usted ve, nos hemos levantado en armas». «¿Y?» «Y pues eso es todo. ¿Le parece poco?» «¿Pero por qué lo han hecho?» «Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí». «Yo sé la causa», dijo otro. «Y si quiere se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero, y a ustedes porque no son más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos lo que queremos decir». «¿Cuánto necesitan para hacer su revolución?», preguntó Pedro Páramo. «Tal vez yo pueda ayudarlos». «Dice bien aquí el señor Perseverancio. No se te debía soltar la lengua. Necesitamos agenciarnos un rico para que nos habilite. Y qué mejor que el señor aquí presente. A ver tú, Casildo, ¿cómo cuánto nos hace falta? Que nos dé lo que su buena intención quiera darnos. Este no le daría agua ni al gallo de la pasión. Aprovechemos que estamos aquí para sacarle de una vez hasta el maíz que trae atorado en su cochino buche. Cálmate, Perseverancio, por las buenas se consiguen mejor las cosas. Vamos a ponernos de acuerdo. Habla tú, Casildo». «Pues yo ahí le calculo diría unos 20,000 pesos, no estaría mal para el comienzo. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora que quién sabe si el señor se le haga poco, con eso de que tiene sobrada voluntad de ayudarnos. Pongamos entonces 50,000, ¿de acuerdo?» «Les voy a dar 100,000 pesos», les dijo Pedro Páramo. «¿Cuántos son ustedes?» «Somos 300. Bueno, les voy a prestar otros 300 hombres para que aumenten su contingente. Dentro de una semana tendrán a su disposición tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo, a los hombres nomás se los presto.
En cuanto los desocupen, mándemelos para acá. ¿Está bien así? Pero ¿cómo no? Entonces hasta dentro de 8 días, señores, y he tenido mucho gusto en conocerlos. Sí, dijo el último en salir. Acuérdese que si no nos cumple, oiré a hablar de Perseverancio, que así es mi nombre. Pedro Páramo se despidió de él dándole la mano. ¿Quién crees tú que sea el jefe de estos?, le preguntó más tarde al Tilcuate. Pues a mí se me figura que el barrigón ese que estaba en medio y que ni alzó los ojos. Me late que es él. Me equivoco pocas veces, don Pedro. No, Damasio, el jefe eres tú. ¿O qué? ¿No te quieres ir a la revuelta? Pero si hasta se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la bulla. Ya viste pues de qué se trata, así que ni necesitas mis consejos. Júntate 300 muchachos de tu confianza y enrólate con esos alzados. Diles que les llevas la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo manejarlo.